Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Franco Orsi Bernués. Este es el video del primer parcialito de la Cátedra de Análisis Matemático 2 de la UTN Facultad Regional Avellaneda. Bueno, a lo largo del video vamos a hacer una explicación sobre la resolución de un problema, el cual puede considerarse un problema físico, que básicamente es un problema de aplicación, que tiene como protagonista a un paracaidista, el cual salta de un helicóptero ubicado a cierta altura, y en el transcurso de la caída está un tiempo con el paracaídas cerrado y un tiempo con el paracaídas abierto. Bueno, nuestra función como chicos que estamos cursando análisis matemático 2 es resolver dicho problema a través de ecuaciones diferenciales y métodos de resolución de dichas ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Bueno, en la siguiente diapositiva les dejamos las consignas de lo que sería el problema, en el cual se nos da como datos de entrada una ecuación diferencial ordinaria que modeliza la caída del paracaidista o el movimiento del paracaidista. También se nos da de dato la velocidad, la aceleración de la gravedad. También se nos da de dato la masa del paracaidista. También se nos da como dato la altura a la cual se encuentra el helicóptero desde el que salta el paracaidista. Y por último, algo con lo que vamos a trabajar mucho y iremos pasando de una a la otra según lo que nos pida el punto en cuestión, son unas constantes, una constante de la resistencia del aire, la cual es representada con la letra K y puede tomar dos valores, K igual a 30 o K igual a 90. K igual a 30 cuando el paracaídas esté cerrado y K igual a 90 cuando el paracaídas esté abierto. Es decir, dependiendo de lo que necesitemos calcular, iremos mutando de una K a otra K, es decir, variando los valores de K. Bueno, en la siguiente diapositiva, lo que nosotros hicimos antes de arrancar a resolver un punto específico fue resolver la EDO sin darle ningún valor al parámetro K. ¿Para qué hicimos esto? Hicimos esto para evitar tener que volver a resolver la EDO con otro parámetro K. Es decir, si nosotros aquí, el primer punto del parcialito habla sobre el paracaídas cerrado. Si nosotros reemplazábamos y resolvíamos la EDO dándole el valor a K igual a 30, que es el que corresponde, luego para los puntos que se nos pide con el paracaídas abierto habría que volver a resolver la EDO. Entonces lo que hicimos fue averiguar una solución general, es decir, una familia de funciones, con el parámetro sin ningún valor. Y luego, en base a lo que necesitemos, iríamos reemplazando ese valor K en 30 o en 90. Bueno, en el primer renglón de esta diapositiva, partimos de la EDO que nos da el problema como dato, en la cual reemplazamos la masa del paracaidista por 75 y la gravedad por 10, dejándola acá, reitero, como parámetro K sin ningún valor. Excelente. Bueno, fuimos haciendo los despejes correspondientes hasta llegar a un punto donde nos damos cuenta que el modelo de ecuación diferencial ordinaria que nos queda es para resolver por el método lineal. Bueno, aplicamos la resolución del método lineal, luego integramos, de esa manera obtenemos una constante C, la cual la igualamos a 0 para poder calcular la otra parte, la B, digamos, que nos falta. Antes se calculó la U, ahora se calcula la B. Bueno, así sucesivamente, hasta que en la próxima diapositiva llegamos a la familia de funciones con parámetro K. Es muy importante que es con parámetro K, porque vuelvo a repetir, perdón por la insistencia, pero es muy importante que K va variando, toma valor 30 o valor 90, dependiendo del contexto del problema, dependiendo de lo que nos pidan. Por eso la averiguamos con parámetro K. Así que, bueno, nada, continuaremos con el punto A en la siguiente diapositiva.
Buenas, mi nombre es Guerrero Ezequiel y en esta parte del parcialito responderemos las preguntas A y B. En el A, donde nos piden cuál es la velocidad inicial del paracaídas y cómo varía la velocidad con respecto del tiempo desde que se arroja hasta que se abre el paracaídas. Bueno, como primer medida, para calcular la velocidad inicial del paracaídas, tenemos que tener en cuenta que el enunciado nos dice que se deja caer del helicóptero, con lo cual parte del reposo. O sea, podemos decir que a los 0 segundos su velocidad es igual a cero. Ahora, igualamos la función b cerrado igual a cero con k igual a 30, que es cuando está cerrado. Obtenemos la solución particular que nos da cómo se ve en la imagen. Ahora, en la siguiente diapositiva, buscaremos el dominio de la función. Para eso tenemos que tener en cuenta que también se nos brinda como dato que el paracaidista no se abre hasta alcanzar los 20 metros por segundo. Igualamos la función particular obtenida antes a 20 metros por segundo, despejamos y nos da que t es igual a 4. Como t siempre es positivo, nos queda que el dominio va de 0 a 4, como se ve ahí recuadrado. Ahora, en la siguiente diapositiva veremos un gráfico representativo de cómo varía la velocidad en función del tiempo. Nos toca ahora ver la pregunta B en la siguiente diapositiva. Que esta fue respondida con anterioridad cuando calculamos el dominio, que nos dice que el paracaídas se va a abrir a los 4 segundos. Los dejo con mi compañero ahora. Buenas, soy Valicente Santiago Nicolás y voy a responder eh, la consigna C, en la cual nos pide cómo varía la velocidad en función del tiempo cuando está abierto el paracaídas. Y para eso vamos a usar la solución particular con parámetro K. Entonces, buscamos esa constante C a partir de que la velocidad de los 4 segundos es igual a los 20 metros sobre segundos. Y entonces finalmente obtenemos que la función velocidad en función del tiempo con el paracaídas abierto es esta que se está marcando. Pero sabemos que t va a variar entre 4 y un valor que desconocemos, el cual vamos a necesitar calcularlo para completar el dominio de la función. Para hacer eso, vamos a usar el dato que nos brinda el problema de que la distancia entre el suelo, la tierra y el helicóptero es de 2000 metros. Pero como hablamos de posición, nosotros necesitamos encontrar la función posición que describe este movimiento. Para eso vamos a integrar la función velocidad para obtener la función posición en función del tiempo con el paracaídas abierto. Cabe destacar el sistema de referencia que nosotros tomamos, tomando 0 metros, aquella altura en la que está el helicóptero, y 2000 metros, lo que vendría a ser la Tierra. Entonces empezamos integrando la velocidad en función del tiempo con el paracaídas abierto, y finalmente obtenemos con el GeoGebra la función posición con el paracaídas abierto, la cual es esta que se está remarcando. Ahora, todavía desconocemos su dominio total y nos surge una constante integración, la cual no la podemos calcular todavía, porque no tenemos los datos, las condiciones iniciales. Para eso, vamos a integrar la función velocidad, pero con el paracaídas cerrado, para obtener la función posición con el paracaídas cerrado. También, al usar GeoGebra, obtenemos esta función, esta función una familia de funciones, la cual vamos a necesitar calcular esta constante integración. Ahora, esta sí la podemos calcular porque tenemos condiciones iniciales, las del reposo. Nosotros anteriormente habíamos dicho que, según nuestro sistema de referencia, la altura en helicóptero es 0 metros. Y entonces eso pasa a los 0 segundos. Entonces, con este dato,
vamos a poder finalmente obtener esta constante integración y al igualar a 0 y reemplazar 0 por t, obtenemos que esa constante es menos 125 sobre 2. Entonces, de esta forma, encontramos la función que describe la variación de la posición en función del tiempo con el paracaídas cerrado en este intervalo. Ahora, ya conocemos la función mencionada y entonces vamos a calcular cuánta distancia recorrió a los 4 segundos, la cual, esa distancia final, por así decirlo, porque es cuando termina su recorrido con el paracaídas cerrado, va a ser igual al inicio de la posición cuando tiene el paracaídas abierto a los 4 segundos. Entonces, al igualar a 4, al reemplazar t por 4, obtenemos que la posición recorrida del paracaidistas con el paracaídas cerrado son 50 metros, y esa distancia va a ser la distancia inicial con la que empieza con el paracaídas abierto. Entonces, con este dato, ahora sí tenemos las condiciones necesarias para calcular la constante integración en la función posición con el paracaídas abierto. Al igualar la función a 50 y reemplazar t por 4, obtenemos que esa constante es igual a 26. Entonces, finalmente, nos queda que la función posición con el paracaídas abierto es esta que se está remarcando, pero todavía no conocemos su dominio total. Entonces, es aquí cuando usamos el dato de que la distancia entre la Tierra y el helicóptero es de 2000 metros. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar esta función a los 2000 metros y buscar el valor de t. Para eso usamos GeoGebra para calcularlo y finalmente obtuvimos que aproximadamente ese valor de t es igual a los 237 segundos. Ahora, ¿cómo obtuvimos ese valor? Graficamos la función posición con el paracaídas abierto y graficamos una recta igual a 2000, que simbolizaría lo que vendría a ser el suelo. Entonces, la intersección entre estas dos funciones nos darían finalmente ese valor de t, que es 236,88 y aproximadamente son 237 segundos. Entonces, finalmente, nos queda definida la función posición en función del tiempo y velocidad en función del tiempo, siempre con el paracaídas abiertos para valores t mayores a 4 segundos y menores o iguales a 237 segundos. Buenos días, mi nombre es Rodrigo Miguel Cavasuarich y voy a pasar a explicar el inciso C del ejercicio. Debido a que el desarrollo de este inciso fue muy extenso, nos pareció importante traerlo a colación nuevamente, en el cual, como se puede observar en la pantalla, nos solicitaba hallar la velocidad con respecto al tiempo desde que se abre paracaídas y a su vez realizar un gráfico de la velocidad en función del tiempo. Tal y como se aprecia en pantalla, vemos la función velocidad en función del tiempo con el paracaídas abierto y su dominio, el cual, como se explicó anteriormente, comienza en 4 segundos y termina a los 237 segundos. Tener en cuenta que tiene que ser mayor que 4 segundos y menor o igual que 237 segundos. En la siguiente diapositiva se puede apreciar claramente el gráfico de la función velocidad en función del tiempo con el paracaídas abierto y cerrado. En el eje Y se observa la velocidad en metros sobre segundo y en el eje X se observa el tiempo en segundos. La función roja hace referencia al paracaídas cerrado, en cambio la función gris, negra, hace referencia al paracaídas abierto. En la siguiente diapositiva podemos encontrar el inciso D del problema, en el cual nos solicitaba hallar tanto la velocidad como la posición luego de 1 minuto de arrojarse. Entonces, se procede de la siguiente manera. Tomamos la función velocidad en función del tiempo
cuando el paracaídas estaba abierto y se reemplaza con t igual a 60, que es equivalente a decir 1 minuto. De esa manera, hallamos que la velocidad cuando el paracaídas está abierto a los 60 segundos es de 25 tercios metros sobre segundo, o que es lo mismo que decir 8,33 metros sobre segundo. Bien, de esa misma manera se procede para poder hallar la posición en función del tiempo con el paracaídas abierto a los 60 segundos, obteniendo así un valor de 526 metros. Pero ¿qué ocurre con este valor? Esa es la distancia que existe entre el helicóptero y el paracaidista. Pero en realidad lo que nos está solicitando el problema es la altura que existe entre el paracaidista y el suelo. Entonces hay que hacer un cálculo más que consiste en una diferencia entre la distancia existente entre el helicóptero y el suelo, que es 2000 metros, menos estos 526 metros que hallamos previamente, obteniendo así un resultado de 1474 metros. En el inciso E de este problema nos piden determinar cuánto tarda aproximadamente el paracaidista en llegar al suelo y con qué velocidad aproximada llega. Y a su vez nos dan una ayuda en la cual teníamos que aprovecharla. Bien, en base a el método gráfico que se aplicó, en el cual se intersectó la función posición cuando el paracaídas estaba abierto con una función que era i igual a 2000, se obtuvo así el resultado que era de 237 segundos. Hubo algún problema técnico con el compañero. Voy a seguir yo lo que estaba diciendo. Entonces, habíamos calculado anteriormente los 237 segundos mediante el método gráfico con GeoGebra. Y también nos piden la velocidad con la cual llega al suelo. Nos piden la velocidad con la cual llega al suelo y nos dicen que esta expresión, que vendría a ser esto de nuestra función, se puede despreciar cuando t se hace más grande. Entonces, si se desprecia, es despreciable para grandes valores de t, entonces finalmente nos queda que su velocidad final cuando llega es de 25 tercios. Y por último, el punto F nos pide graficar toda la función velocidad. Entonces, nosotros vamos a obtener dos ramas de la función con distintos intervalos. En donde t se mueve entre 0 y 4 segundos, va a ser el gráfico de la función cuando el paracaídas está cerrado, y cuando t se mueve entre 4 y 237 segundos es cuando el paracaídas está abierto. El gráfico naranja corresponde al paracaidista con el paracaídas cerrado, mientras que con la función gris es paracaidistas con el paracaídas abierto. Y acá se puede denotar cómo se hace constante la velocidad del paracaidistas, como se obtuvo anteriormente, que es aproximadamente 25 tercios, que más o menos aproximadamente es 8,33 metros sobre segundos, y podemos ver cómo es que se desprecia este término mientras más grandes sean los valores de t y se mantiene constante. Bueno, ahí termina la explicación del parcialito de la unidad 1, así que muchas gracias.